lucha contra el fuego, el de conexión directa, el de tanque elevados por sistema mixto, el del sistema Joker y del equipo hidroneumático en caso de ser necesario complementar algunos de estos. Lo que les estoy contando ahora son todas dinámicas que se hablaron en el video, tanto por los sobrevivientes como los profesionales intervinientes, llámese bomberos, NFPA y demás. Otra de las cosas, vamos a desempolvar algunos conceptos, por ejemplo, el tema extintores, uso de extintores, efectos de la combustión, la idea de generar, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el ejercicio en el IFTS? Habíamos visto el ejercicio del boliche, donde había un escenario, donde habían 2 barras, donde habían 2 baños, y donde teníamos una ubicación, según la definición del punto 3 del anexo 7, hablaba de los medios de escape con respecto a pasillos, corredores y salidas en sí, ¿está bien? Hablaba también de la ubicación geográfica, de la disposición de estas y las distancias, ¿sí?, que se podían llegar a utilizar. En alguna configuración que vimos, nosotros teníamos un boliche, X cantidad de metros cuadrados, X cantidad de distancias, ¿está bien? Y cuando nos daba a partir de ese cálculo de medio de escape, nosotros lo que habíamos visto que, no, por ejemplo, en ese ejemplo nos tocó 4 medios de escape, X cantidades de unidades de ancho de salida, pero ¿qué pasa? Teníamos que hacer alguna ingeniería con cierta inteligencia, porque había un sector de esa población que no tenía acceso, respetando los 40 metros en planta baja, por eso hicimos un pasillo, ese pasillo lo hicimos mínimamente de 1,10, bueno, y fuimos haciendo cosas. Después, ese mismo lugar cambió la geografía cuando tuvimos una calle lateral, o sea, ese boliche estaba emplazado en una esquina, no en el centro de una parcela, de una manzana, ¿bien? Entonces, ya estando en una esquina, ya disponíamos de dos frentes, y en virtud de esos 2 frentes hicimos un análisis de decir, bueno, ¿dónde está la mayor concentración de gente? ¿Cuál sería respecto a las diferentes hipótesis y probabilidades de poner esas 4 puertas con los diferentes anchos? Porque no todas tenían la misma distancia de abertura, unas tenían 2 watts, otras tenían 3 watts, otras tenían 4 watts, entonces hacíamos una ingeniería de ver dónde podíamos cada puerta, ¿bien? Todo eso también se plantea en el Boat Kit, porque de hecho en el minuto 3 del video y en el minuto 5 del video hablan que el Boat Kit tenía 2 únicas entradas que estaban sobre el frente. Entonces ven como ya me está limitando que la estructura del espacio dice, bueno, 2, pero si yo voy a una inspección, yo como futuro higienista, me toca trabajar en un Boat Kit, pero instalado acá en Capital Federal, o en Jujuy, o en Ushuaia. Yo puedo jugar con decir, bueno, yo acá tengo un pasillo, yo acá tengo un pulmón, yo tengo un paño verde, el paño verde es pasto, ¿no? Yo tengo algún lugar de aire y luz donde yo podría complementar, mejorar, activar, ¿está bien? Se ve el uso de elementos incandescentes, de hecho, vieron que con respecto a lo que es el uso de pirotecnia se está trabajando fuertemente. Quizás se está tomando mucho más conciencia en la protección de los animales con respecto al uso de la pirotecnia, que tenga estruendo, ¿está bien? Que tenga estruendo. Donde ya empezaron, ya hay normativas con respecto a que no se pueden usar pirotecnias con estruendo cerca de espacios donde haya parques ecológicos, los viejos zoológicos, lugares de guarderías de animales, santuarios de aves, o sea, todas esas gamas de lugares. Se hace concientización para evitar que los perros, principalmente, no sufran estos efectos auditivos en épocas de fin de año. O sea, además que si ustedes van a manipular pirotecnia, la pirotecnia tiene ciertos límites, por ejemplo, no utilizar dentro de espacios cerrados, porque el riesgo de incendio está directamente vinculado. Esto lo dice el propio decreto del año 82, ¿está bien? Y además tienen que tener cierta capacitación.
O sea que el caso del BOATKIS nos permite poder interconectar un montón de temas en el cual nosotros poder trabajar. Como por ejemplo, el día de mañana, si ustedes llegan a trabajar en un lugar así, saben que tiene una multiplicidad. Por ejemplo, llego a un boliche, me contratan como higienista y la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué empiezo a hacer? Bueno, empecemos a hacer todo lo que no me gustaría que pase. Otra de las cosas, normativa IRAM, ahí hablan los testigos, dicen que si no, a ver, no los quiero spoilear, pero yo ya sé que lo vieron como 3, 4 veces, ¿no? Van a ver que en una parte hay una parejita que están en una mesa, están consumiendo algo y el muchacho le dice a la prometida que va hasta el baño, ¿sí? Después ella queda sola, justo en ese momento se desata la crisis. ¿Ella qué pasa? Queda en esa situación que se desprende de su acompañante. Yo que les había dicho a ustedes cuando hablamos de los medios de escape en la evacuación, desde el punto donde yo estoy, tengo que iniciar mi partida hacia el punto exterior. No puedo volver, o sea, ¿qué va a pasar? El muchacho si sale del baño, ¿qué va a querer hacer? El primer instinto, ir a buscar a sus compañeras, ¿está bien? Y tratar de salir, pero él va a ir en contra del sentido de evacuación, eso me va a demorar, por eso sería ideal que él salga directamente. ¿Qué pasó con los baños? ¿Qué pasaron con los baños? Nosotros acá, y ustedes lo saben perfectamente, siempre el efecto de la oscuridad en estos siniestros se da básicamente por 3 cosas generales que ya lo saben. El primero porque más del 75% de los incendios son la consecuencia de un accidente eléctrico, está bien, alguna contingencia eléctrica, y eso provoca que se corte la luz. Si no pasa eso, se va a terminar cortando la luz. ¿Por qué? Porque yo, higienista, voy a capacitar a una persona diciéndole que ante una situación de emergencia, vaya y corte la luz. El segundo efecto. Y el tercero es, cuando se genera un incendio, los efectos de la combustión, humos, gases, llamas, y principalmente el humo, que son partículas sólidas y líquidas en estado de suspensión con algún color, ¿qué suelen hacer? Suelen ascender. ¿Dónde suelen posicionarse? En el techo. ¿Dónde están las luces o la luz artificial? ¿Está bien? ¿Dónde está? En el techo. Y justamente eso va a generar que se oscurezca el ambiente, aún si no se cortó la luz. O sea que por cualquiera de estos 3 efectos, siempre la situación o el resultado final va a ser que no va a haber luz o va a haber una ausencia importante de esa luz. ¿Y cómo yo genero un soporte técnico de emergencia? Con la cartelería. ¿Y cómo tiene que ser la cartelería? Impactante. No quiero decir que sea como crónica, ¿no? O sea, tiene que ser impactante, pero ustedes van por cualquier lado caminando, sin necesidad de escuchar el audio de crónica, aparece en la placa roja y dice urgente. ¿Ustedes qué hacen? Quizás hoy está muy trillado porque todos los programas hacen urgente, 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 pero en su momento Crónica era el rey indiscutido de las placas rojas. Ustedes con el volumen silenciado, aparecía la placa y te generaba esa sensación de querer mirar. Muchas veces mirábamos por los disparates de los títulos de la placa, pero bueno, ellos buscaban su objetivo, que era que vos mirés la pantalla y sigas esa continuidad, ¿está bien? Entonces, ¿y por qué el rojo? Porque era algo que denota que te llamaba. General, bueno, todo eso, que ya lo estuvieron viendo en la 1005 de la norma IRAM, junto con la 2407, norma IRAM de cañerías, establece la necesidad, ¿sí? Y acá en el BOATKIT se da esa situación. De hecho, al final del video se hace un laboratorio, una simulación del incendio, se habla de instalaciones de rociadores automáticos, está bien, que todavía no lo vimos, pero ya la próxima semana los vamos a ver, que lo que hablan ellos es el sistema IRA. IRA, ¿qué quiere decir? Instalación de rociadores automáticos, ¿sí? Y se hace diciendo, bueno, en aquel momento no tenía, pero si hubiese tenido,
la cosa hubiese sido diferente, ¿está? Entonces, pero bueno, está bien, ¿por qué la importancia de tener? ¿Por qué la importancia de la comunicación? ¿Por qué la importancia de la capacitación? Yo siempre les nombro el artículo 187 porque habla del capítulo 18, que es incendios, que es lo que me compete a mí. O sea, pero si analizamos la ley de higiene y seguridad, hay otros artículos, ¿está bien?, que habla de la obligatoriedad del empleador de capacitar al personal, ¿está bien? Entonces, en eso nos vamos a meter, en empezar a analizar un caso y saber cuáles son las diferentes herramientas que tengo yo, ¿sí?, para buscar eso. Hoy con el diario del lunes y sentados en nuestros domicilios frente a una computadora con cero riesgo, podemos hacer un sinfín de análisis, ¿está bien? Y lo bueno es que esto es un material de estudio, esto es un material académico y la idea es que ustedes aprendan de esos errores, ¿está bien? Aprendan de las diferentes situaciones. De hecho, se dan cuenta que en el video habla, después yo les voy a preguntar más puntualmente, hablan de que mucha gente se confundió con el color de las luces. Y eso generó que la falsa información o la mala información o la información errónea generó muertos. A ver, el Boaqui tenía una capacidad de aforo. ¿Cuánto era la capacidad de aforo? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Y Majo. como 1000. Yo te digo, 691. 600. 691. Y había 1061. Exactamente. Entonces estábamos casi 400 personas arriba del aforo permitido. Y si ustedes miran el porcentaje real de esas casi 700, vamos a poner un número redondo, casi 700, 400 es más del 50%. Más del 50%. Además, las puertas, que tenía dos, las puertas, ¿las dos funcionaban plenamente? No funcionaban plenamente, o sea que yo también tengo un error, ¿sí?, en esa percepción de decir, no, contaba con dos puertas, sí, pero las puertas estaban obstaculizadas por unas rejas, por el fumódromo, y obstaculizadas, ¿por qué? Porque la gente de seguridad, que bien estaba haciendo su trabajo, no permitía que la gente se vaya porque no había cancelado la deuda que había tenido, ¿está bien? Entonces, eso generaba. ¿Y por qué no dejó salir? Porque no había comunicación, no se activó. Esto es lo mismo que vayamos a un partido de fútbol y Messi esté chateando con el celular, con los nenes, a ver si hicieron la tarea, y del área, o sea, el arquero saque la pelota y Messi no está enterado. Entonces, ¿va a haber una descoordinación? Sí, o sea, tiene que haber una interacción. Por eso, lo fuerte de las capacitaciones. Se llevan ese pequeño, es una prueba piloto, como para que vayamos entrando en calor, después se va a ir complicando mucho más, porque ustedes son casi en 2 meses, casi, son el 50% de un profesional en higiene y seguridad, casi, o sea, ya casi estamos ahí, a la vuelta de la esquina de ser técnicos, ¿está bien? Y eso nos denota que necesitamos tener mayor dinámica en el trabajo técnico profesional. Así que bueno, son 18... Feliz día, por cierto, profe. Feliz día del higienista, es verdad. Feliz día del higienista. El día... Feliz día, ¿Saben profe. por qué es Feliz 21 día, de abril? Felicidades a todos. ¿Saben por qué es 21 de abril? Porque fue el día que se promulgó la ley. ¿Y saben por qué también? Podría mandarme cuestionario por mail, ya que a mí no me llegó. Bueno, dale, me fijo. Ahora dame un toque. Y después hizo el 21, porque si no se iban a opacar los festejos, porque el 20 fue mi cumpleaños. Entonces dijeron, nada, se va a superponer las cosas, el 20 era y el 21. No. Además, después me van a regalar. No me van a regalar. Feliz cumple, profe. El 20 me van a regalar un casco, una protección facial, auditivo, unos guantes, algo por el estilo. Y le voy a decir, ¿qué es por mi cumpleaños? Me dicen, no, porque es el día del higienista. O voy a pensar, me lo están regalando porque es el día del higienista, y me dicen, no, es por tu cumpleaños. Entonces, para evitar esos inconvenientes, se desfasó. Uno el 20 y el otro el 21. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por los saludos. Ahora le paso a Emilio Nicolás Rodríguez Moreno. Ahora te Bueno, profe, disculpe, una consulta. ¿De qué cuestionario están hablando? Yo recién ingresé. por WhatsApp.
te debe haber llegado algo. Sergio. Mira el grupo, Ale, sí. Sergio. Primero decirle feliz cumpleaños. Claro, y feliz día. Feliz cumple, profe. Feliz día. Usted que es un gran higienista y la verdad, usted que es maravilloso profesor y feliz día. Un punto más, ¿no? Regalale silencio. No, regalale silencio. Wow. Ahí está. Eso. Un paquetito de silencio. Me encantó. Bueno, ahí estoy abriendo el mail y te paso eso. Emiliano. Ahora te paso eso. Son 19 horas, 19. Yo voy a estar conectado, voy a estar con la pantalla y el micrófono abierto. Ustedes descarguen eso, empiecen a hacer. Las respuestas, evidentemente, ahora no son sí, no, blanco, negro. Tienen que ser un poco más elaboradas. No pueden poner porque sí. No existe esa respuesta. ¿Está bien? Y deberíamos tener un poco más de interacción. Hay un ejercicio para hacer de método de tráfico, de medio de escape. Lo van a tomar con los datos del BOAT-KISS, ya saben los factores, ya saben todo, así que bueno, nada. Les doy media hora para que hagan todo el cuestionario, sigo acá en pantalla, sigo con el micrófono abierto, el que tenga algún tipo de duda o inquietud, y después lo vamos a resolver todos y vamos a ir viendo cómo es la dinámica que vamos a tener en el trabajo. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Emiliano, avísame si ya estás en el grupo. Ahí te compartí. Dale, muchas gracias. Ya me agregaron y profe nos manda el mail porque ya me lo mandaron por el grupo. Muchas gracias. Vos. Profe. No sé por qué hace esa cara, pero quería decirle que me dijo Anita, nuestra compañera, que no va a estar cursando estos días porque tiene la mamá internada. ¿Quién es Anita? Anabela Cebarini. No le tengo la cara. Pero bueno, listo. Sí, seguro que la tiene la cara. Ah, no, porque siempre participa. Pero es de ojitos claros, siempre está con nosotros. ¿Viste que somos 4 que estamos siempre juntos? Ah, Bueno, los que hablan siempre. ponele. Bueno, listo. Decirle que tranquila, que después charlamos, ¿vale? Perfecto. Igual en la nota esta que está asociada a la comunicación que mandaron de retiro
La profe, quería comentar que yo ahora estoy en la guardia. Ah, sí, ya lo vi. Un nene, y no voy a poder participar en el debate, pero voy a estar escuchando. Bueno, dale, ningún problema. Muchas gracias. Alguien levantó la... hola, buenas tardes. Hola, buenas noches, Ortiz Saucedo, profe. Yo estoy saliendo de trabajo, pero estoy escuchando la clase. Bueno, igual a las 19:30 volvemos a retomar.
¿Estás en clase? Acabas de pasar por atrás de la pantalla. ¿Qué pasó? No, nada, no. Estoy en clase porque están haciendo una actividad. Profesor, perdón, tengo una duda. Lucas, decime. Sí, en el ejercicio que puso que tenemos que hacer los medios de escapes. Quiere Sí. que hagamos los medios de escapes en base al aforo que supuestamente tenía o al aforo real. Al aforo real, ¿no? Al aforo real. O sea, ok. no vamos a hacer un aforo de 1.100 personas. Vamos a lo real. Para saber, a ver. Ustedes cuando vayan a un lugar, primero que tienen que decir, Eso me queda la duda. vamos Sí, al como aforo que real porque yo necesito saber si las dos puertas estaban bien. Porque si yo hago con 691, que era lo que estaba el aforo reglamentado. real, claro. Dale. Ok, listo, ahí lo hago. Ahí tengo una duda con el resultado. 2,5 te da. Bueno, ya sabes lo que tenés que hacer, según ley. Sí.
Bueno, muy bien. ¿Cómo vino el tema? ¿Sí? ¿El resto? Ya casi, ya casi. Bueno, vamos a esperar un minutito, avísame cuando estés.
¿Alguien ya terminó? Sergio, seguro que sí. Ah, Bueno, ¿ya estamos? ¿Arrancamos?
Sí, profe. Buenísimo. Bueno, bien, fenomenal. Vamos a arrancar. Ahí vamos a empezar a ver algunas de las preguntas. Creo que la primera arranca, ¿cuál es el estado de habilitación con respecto al funcionamiento? Ahí los organismos oficiales estaban hablando que habían autorizaciones caducas, ¿sí? Que no estaban vigentes. Estaban vencidas. Y habían otras que estaban desactualizadas. Bien, entonces, muchas veces pasa, de hecho, esto también, a ver, ¿cuál es la diferencia entre que estaban vencidas y otras que no estaban actualizadas? Eso va a ayudar mucho a interpretarlo. De hecho, lo vamos a ver en el próximo cuatrimestre, cuando veamos análisis de investigación de siniestros. Una de las primeras preguntas, de algunas de las cosas que vamos a tratar es justamente esto, ¿sí? ¿Por qué a veces decimos, no, pero yo tengo sistema, yo tengo plan de evacuación de gobierno de la ciudad, que es la ley 1346? Y bueno, sí, tiene, pero es una ley que está derogada. Entonces, puede funcionar, puede estar todo fenomenal, pero lo estamos haciendo bajo una normativa que no es la adecuada, ¿sí? Bueno, en este caso se establecía que no, igual Brasil después reconoció que había muchos grises con respecto a las fiscalizaciones y a los permisos y demás, así que bueno, nada. A partir de ahí mejoraron y trabajaron mucho. ¿Qué materiales de aislantes acústicos estaban instalados y cuáles eran sus características de reacción al fuego con respecto a la inflamabilidad o a lo combustible que eran? Bueno, evidentemente el material Era altamente espuma, tóxico. Espuma de Polietileno. era, No sé, un nombre raro. me encanta esa palabra para un trabalengua, me parece que vamos a ver al final, quien la diga bien se lleva medio punto extra. Bien. Polietileno. Esa espuma, poliuretano. Claro. Poliuretano. Esa espuma, a ver, ustedes dicen, bueno, pero saquémosla. Bueno, lamentablemente, ¿se acuerdan que yo siempre les digo que como higienistas se van a encontrar con un montón de riesgos que lo ideal sería sacarlos, pero lamentablemente no se pueden sacar? Las espumas, la madera, los telares, ¿sí? Dentro de ciertas actividades comerciales, como por ejemplo cine, teatro, boliche, salas de ensayos, restaurantes que pasen música funcional y tengan algún show de espectáculo y demás, no les es factible reemplazar la madera, la goma espuma y las cortinas, ¿está bien? Van a ver que en ciertos lugares, boliches y demás, para dividir un espacio con respecto al otro, a veces se utilizan cortinas gruesas, ¿sí? Tipo de pana, para generar, para absorber los decibeles, para que el volumen sea más atenuado. De hecho, no solo sirve para la resonancia dentro del ambiente, como música, ¿sí? Sino también sirve para absorber y que no se pasen esos decibeles hacia vecinos linderos, ¿sí? O que no se escuche en un edificio cercano, ¿está bien? Entonces, ahí lo que se ve que, bueno, y ellos lo reconocen de que seguían manteniendo la misma espuma, que no había sido actualizada. No solo la espuma, que tiene efectos negativos, como efecto de la combustión, gases que son asfixiantes, irritantes y demás, sino que a esa espuma no le hicieron un tratamiento retardante de la llama.
hoy lo que se llama el ignifugado, que el ignifugado se utiliza mucho en telas de algodón principalmente, algodón, goma espuma, y en madera, ¿sí? Eso lo que me permite a mí es que en el caso que se empiece a combustionar, al momento que se le retira la fuente de calor, se autoextinguen, ¿sí? Entonces eso me permite que no siga ardiendo una vez retirada la llama. Que podríamos hacer un caso, vuelvo a decir, que con el diario del lunes y todos sentados acá en nuestras computadoras, podemos decir que si hubiese tenido un sistema de ignifugado, cuando hubiesen sacado la fuente de calor, como era la pirotecnia, a través de una llama libre, seguramente se hubiese autoextinguido y hubiese quedado ahí en un incidente de menor escala, ¿está bien? Entonces son datos a tener en cuenta. ¿Se acuerdan que yo les dije, por ejemplo, los medios de escape o tratar de generar situaciones donde la carga de fuego sea lo más bajo posible, ¿sí? La goma espuma no es de gran peso, sí tiene mucho volumen, está bien. Entonces, ustedes saben que el fuego suele, ¿qué? Las calorías suelen invadir la parte superior de toda estructura. ¿Se acuerdan cuando vimos los depósitos, los techos metálicos absorben esa energía, se empiezan a deformar y suelen derrumbarse? En este caso acumulan energía y si el aislante acústico está en la parte superior, evidentemente va a absorber toda esa energía y se va a terminar cerrando ese triángulo de fuego y se va a generar la combustión. Bien, así que datos importantes a tener en cuenta en las inspecciones que hagan ustedes a futuro y demás es justamente eso, ver cuáles son los materiales que interactúan directamente con respecto a la propagación. La propagación no solo de la llama, sino de los efectos de la combustión, porque acá llegó al techo y se empezó a propagar horizontalmente hacia todo el espacio. Entonces, ver de buscar barreras que puedan limitar y contener esa propagación. ¿Está bien? Tengan en cuenta que el siniestro fue pasada a las 3 de la mañana, había una capacidad muy grande, era una banda muy conocida en su momento. Entonces, ¿qué pasa? No solo lo que se genera es la falta de oxígeno por parte de los efectos de la combustión, sino también por la cantidad de gente. ¿Nunca les pasó ir a bailar y después de cierto momento de tanta transpiración, tanta energía calórica que hay, el aire se vuelve medio viciado, ¿saben? Justamente por la respiración nuestra, por las interacciones que hay? Bueno, entonces la renovación de aire en ese ambiente evidentemente estaba medio complicado, ¿sí? Así que bueno, datos que van surgiendo, datos que van apareciendo, porque a veces uno entra a un lugar, se para y dice, bueno, ¿y ahora qué reviso? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué empiezo a trabajar? Y bueno, son diferentes situaciones que ustedes pueden empezar a trabajar como para ir generando prevenciones. Ustedes son preventores, ¿está bien? Con respecto a la protección pasiva y activa, señalización de emergencia, iluminación de seguridad, funcionaron correctamente con lo que ya venimos viendo, por lo menos la señalización de emergencia, norma IDA en 2005. La señalización no logró el impacto que se tenía que generar en los diferentes ocupantes, ¿sí? De hecho, hubieron confusiones que hicieron que la gente tome caminos equívocos, ¿sí? Con respecto a lo que era una salida, un medio de escape, un lugar para abandonar, ¿bien? Entonces, por eso lo importante es detallar, cuando veamos luces de emergencia, las luces de emergencia, igual que la cartelería, se tienen que poner o colocar en lugares donde me genere esa seguidilla de postas. Por ejemplo, ustedes los semáforos los ven en las esquinas, los ven en su línea recta. Ustedes no van a ver un semáforo que está a media cuadra en el lateral y que ese semáforo interactúe directamente con su tráfico. No, porque ustedes lo que necesitan es que esté delante y ya tengan visual que desde al menos 100 metros de distancia, ¿sí? Entonces, la ubicación, los efectos, las luces, ¿sí? Por ejemplo, vieron que los semáforos muchas veces tienen un sombrerete. Ese sombrerete que tiene, la idea es que genere un efecto de sombra para que cuando haya mucho sol de frente, esa sombra pueda mejorar la luz amarilla, por ejemplo. Si yo contrasto, el semáforo es amarillo, la luz es amarilla, hay un sol radiante fenomenal, mucho brillo y demás, posiblemente el amarillo se disipe y se pierda, ¿bien?
Mismo con el verde. ¿Está bien? Que en realidad lo más importante acá es proteger el color rojo, ¿sí? Por eso el rojo en los semáforos es la luz más grande que hay. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que trabajar con diferentes medidas para lograr ese resultado con el que yo diseñé la colocación de todas las luces de emergencia, toda la cartelería de seguridad y demás, ¿sí? ¿Por qué fallaron los extintores del incendio según las investigaciones? ¿Alguien se atreve a decirme algo? Porque no habían sido recargados. Dicen que no habían sido recargados, ¿sí? ¿Qué No más? Digo funcionaba. que estaban vencidos. Estaban Que estaban vencidos. vencidos o que estaban no estaban vencidos. recargados. Y Bueno, que el personal no estaba capacitado para usarlo. y el personal no está capacitado, entonces ahí ya sabemos que nosotros tenemos una norma IRA, la 3517, parte 1 y parte 2, donde nos habla de la selección, la disposición y todo lo demás. Con respecto a qué, a los extintores, ¿qué vamos a ver ahí? ¿Cuál es la idea? Y bueno, la inspección trimestrales, las 3 inspecciones trimestrales para que no se compacte el polvo, para saber que está debidamente presurizado, no tiene faltantes, ¿sí? La inspección anual para saber que fue a fábrica y una empresa que está debidamente registrada e inscripta, también nos devuelve un dispositivo de seguridad en el cual podemos confiar, que hay una asociación con respecto al tipo de extintor, de agente de extintor, con respecto a la clase de fuego que yo voy a tener. ¿Me dan un segundo, por favor? Disculpen. Estamos en los extintores, entonces ya sabemos que nosotros por lo menos tenemos esa normativa IRAM, ¿sí? Que nos establece la necesidad de hacer las inspecciones in situ, revisar, controlar, hacer las inspecciones anuales, las inspecciones cada 5 años con respecto a las pruebas hidráulicas, controlar la vida útil de los extintores, 20 años para los de polvo químico seco o de agua, ¿sí? Los que usan esos tachos, o lo de 30 años, los que utilizan los de CO2, ¿sí? Todo eso, además de la correcta utilización, de que las personas sepan, ¿sí? Es muy jugada la interacción de querer apagar un techo con un extintor. Hay que tener una buena capacitación, hay que tener un buen ataque. Cuando yo genero la descarga del extintor, voy a generar además una nube de polvo que va a dificultar la visual, va a dificultar respirar. ¿Por qué? Porque si yo respiro el polvo químico seco, no me voy a morir, ni mucho menos, pero sí seguramente vaya a toser. O se me vaya a nublar la vista porque me entró un poco de ese polvo en el ojo, ¿está bien? Entonces todos son efectos y situaciones que empeora o, según lo que nosotros habíamos visto, la idea de evacuar a las personas es hacerlo de forma rápida y segura. Y la forma rápida no es corriendo, sino cuando hablamos de rápido es que podamos informar rápidamente, en tiempo real, que hay una situación que nos va a poner en peligro y por ende la gente y los ocupantes deberían abandonar el establecimiento, ¿tá? Entonces ahí van interactuando, empiezan a interactuar un montón de cosas. ¿Por qué fallaron? Los extintores, ya lo dijimos. ¿Qué sistema de detección y alarma de incendios o rociadores automáticos estaban instalados? Bueno, rociadores no tenían, sistema de instalación fija no tenía. Lo que vamos a ver el próximo martes, van a decir, che, esto hubiese mejorado. Vuelvo a decir, con el diario del lunes somos todos fenómenos, ¿sí? A ver, ¿por qué no tenía? Y bueno, no, porque nosotros también tenemos que establecer, nuestra normativa nos dice,
que según la X cantidad de metros cuadrados de superficie que vos tenés, según la necesidad, según la actividad, según tu uso, tu rubro, la cantidad de gente, si es en planta baja, en otro piso, después empiezan a haber un montón de condicionantes que te habilitan o no a esa obligatoriedad de tener o no tener, ¿está bien? Entonces ahí es donde empieza a utilizar. Se empieza a utilizar el criterio profesional que tenemos que tener nosotros, ¿sí? ¿Había detección? ¿Había alarma? No, no había detección, no había alarma, ¿está bien? No había alarma. De hecho, cuando ustedes vean sistema de autoprotección, van a ver que la alarma de incendio a veces no es necesario tener instalado un sistema de estrobos, ¿sí? En el lugar. Eso se puede reemplazar con un megáfono, eso se puede reemplazar con un silbato, eso se puede reemplazar con... ¿Vieron que en ciertos lugares de cotillón venden un aerosol con una corneta tipo claxon y ustedes apretan y genera un ruido bastante llamativo? Bueno, eso también sirve. Si estoy en una escuela, el uso del timbre, una codificación para el timbre, lo pulso 3 veces largo y quiere decir que tengo que evacuar el establecimiento, entonces llega en masa a todos. No es que voy al aula de primero A y digo hay que evacuar, salgo, voy al primero B, hay que evacuar, a primero C hay que evacuar, no, porque necesito hacerlo de manera simultánea y demás. Bien. Ahí estamos viendo que Marina Sosa se está colocando los CPP correspondientes, las canilleras, muy bien. Bien, perfecto. Evacuación, seguridad. ¿Cuál es el aforo permitido versus el aforo? Bueno, estuvimos más o menos diciendo que hubo casi un excedente de 400 personas, ¿sí? Un número bastante importante en ese lugar. Si hubiese sido un lugar de 85.000 personas, 40 personas, no hay un número, si bien siempre hay que mantener los límites establecidos porque justamente están diseñados para eso. ¿Sí? Entonces, esas 400 personas, vuelvo a decir, con el diario El Nudo somos todos fenomenales, pero si no hubieran estado esas 400 personas, ¿cuánto fue el número de víctimas reales? Víctimas fatales en el lugar. 1061. 242 personas. 242. Víctimas fatales en el lugar, después, o sea, en el lugar. O sea, directamente vinculadas por el hecho. Después hubieron muchos más damnificados, ¿bien? Ahora, no es que yo quiero hacer una cuenta matemática que me va a dar, bueno, si yo hubiese sacado esos 400 excedentes, no me hubiesen muerto 242. No, siempre hay una relación. Y seguramente que si esos 400 excedentes no hubieran estado, yo no digo que no hubiésemos llegado a 242 muertos, no, pero seguramente un número más chico podría haber sido. Y eso es importante, siempre es importante, porque nosotros siempre trabajamos. Lamentablemente en muchas situaciones ustedes se van a encontrar, bueno, va a haber un fallecido o van a haber 10 fallecidos. Y bueno, yo me quedo con el resultado de un fallecido. ¿Por qué? Porque estuvimos salvando 9 vidas. ¿Es un buen resultado? No, no es un buen resultado, porque no queremos justamente eso. De hecho, yo voy a pelear en la próxima revisión de cálculos de que ese fallecido, si no puedo salvarlo íntegramente, que por lo menos tenga una lesión que le permita mantener la vida. De última, después veo si con kinesiología, con traumatología, con algo puedo solucionar, o con algún, ¿entienden? Intento bajar ese efecto no deseado de la mejor manera posible. Muchas veces no se nos van a dar los resultados por causas completamente ajenas a lo que nosotros estamos buscando y estamos deseando. Bien. Salida de emergencia. ¿Eran las adecuadas? ¿Eran suficientes? ¿Eran ineficientes? No, no eran las adecuadas ni suficientes. Había una sola salida que era la salida principal, digamos, la entrada principal de boliche. Bien, en realidad, exactamente. En los papeles figuraban 2 entradas, 2 salidas, pero activamente había una sola y además esa sola tenía un obstáculo parcial que era el personal de seguridad. Bien. En su cálculo, en su ejercicio, ¿cuántos medios de escape les dio? ¿Y cuántas unidades de ancho de salida? Me dio que, dependiendo, o sea, haciendo el cálculo sobre 600 metros y tomé la tabla como que es un uso A, sitio de sala de baile, me dio
6 watts con 2,9 metros lineales. Bien, 6 watts, 2,9 metros lineales, distribuidos en ¿cuántos medios de escape? 3 medios de escape. Claro, porque ustedes terminan haciendo la cuenta, 6 dividido 4 más 1 le da 2,5, según la legislación nuestra estamos obligados a redondear el número, por eso llegamos a 3 medios de escape de 2 watts, que es el ancho mínimo establecido. Bien, nos cierran los números. Ustedes fíjense, si por esos 2 watts, esas 3 puertas, esos 3 medios de escape, en un medio de escape van a salir 80 personas por minuto, en la otra 80 personas, en la otra 80 personas, 3 por 8, 24, 240 personas por minuto, ¿sí? 240 personas por minuto. Quiere decir que en menos de 3 minutos, si hubiésemos estado con ese aforo de 600 y pico de personas, y funcionando los 3 medios de escape correctamente, hubiésemos podido evacuar a la totalidad de todos esos integrantes en un lapso máximo de 3 minutos. ¿Está bien? Sí, 150 segundos, 2 minutos 30 segundos. Muy bien. Muy bien. 2 minutos 30 segundos. Así que estamos dentro de los parámetros establecidos. Pero bueno, en este caso no se dio, ¿sí? Que también ahí es donde ustedes van a jugar cuando, según el cálculo, le da dos medios de escape, tienen 2 medios de escape, pero tienen una tercera puerta, lo que me dice la ley, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla, no para evacuar a la totalidad de la gente por ahí, sino para compensar. A ver, si bien este medio de escape estaba obturado por el personal de seguridad, si yo hubiese contado con otro medio de escape, hubiese descomprimido, no sé si mucho o poco o nada, pero hubiese descomprimido y le hubiese dado la posibilidad a 5, a 10, a 15, a 20 personas de que salgan de manera más rápida. ¿Está bien? Además, está bien, el efecto de la ventilación es completamente negativo y positivo al mismo tiempo. Es positivo, ¿por qué? Porque puedo generar que el humo que esté invadiendo ese espacio pueda buscar un espacio de salida y pueda salir al exterior y no bajar tanto, sino mantenerse a alguna altura donde yo pueda estar agachado y ver, tener aire más limpio, más fresco y tener visual de lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una puerta abierta, ¿qué genero? Aporte de oxígeno. Y si genero aporte de oxígeno, ese aporte de oxígeno va a seguir que el triángulo fuego siga, está bien, activo. Entonces tengo que trabajar mucho eso. Hablando del humo, hablando de la altura y todo eso. Tetraedrofuego. No hubo ahí un pedazo del video donde una de las chicas que estaba en la barra, eran 2 las chicas que estaban en la barra, una jovencita que estaba trabajando hace poquito, y después había una que tenía quizás un poco más de experiencia. ¿Qué termina siendo llamativo con respecto abre a la heladera. Abre la heladera, abre la heladera. ¿Y por qué abre la heladera? Porque ahí entra, mete la cabeza y logra obtener ¿qué? Aire fresco, aire limpio, ¿está bien? Y puede volver a oxigenarse y de ahí acumula aire y después de ahí empieza su recorrido hacia el exterior. De hecho, ella había hablado con su compañera y le había dicho que salga, que abandone el lugar. O sea, ya hizo una participación. Lo bueno hubiese sido que existan más multiplicadores de esa arenga del abandonar el lugar y seguir hacia el medio de escape hacia afuera, ¿está bien? Así que bueno, importante tener en cuenta todo eso. El local, se denota que no tenía una gran capacitación de los empleados por parte de evacuaciones y demás. Entonces, eso también dificultó, si bien ya veníamos con efectos negativos, eso terminó dificultando ¿qué? La correcta evacuación del resto de las personas, ¿sí? ¿Qué pasó con el empleado de seguridad? Bueno, a partir de ahí, de esa dinámica de trabajo, se cambiaron y se reconfiguraron, está bien, el sistema de cobro, ¿sí? En la República Argentina existía esa dinámica de trabajo. Te van una tarjetita, vos entrabas, consumías y después terminabas pagando al final, ¿sí? Pero bueno, nada, eso evidentemente hizo que las cosas se dilataran mucho más, ¿está bien? Y sea mucho más difícil que todos puedan abandonar. ¿Qué acciones de mitigación estructurales se recomendaron tras la tragedia? ¿Alguien me puede comentar algo de eso?
Sí, los materiales inífugos y sobre todo los rociadores. Hicieron mucho hincapié en eso. Exactamente. Sí. Y Aumentar. controles más estrictos y en habilitaciones. Exactamente, Yo vi, perfecto. profe, que salió una ley KISS, puede ser. Contanos, a ver qué dice. ¿O de qué trata? No, solo vi que después de lo que sucedió, salió esa ley. No investigué mucho. Bien. Sí. A ver, no es que salió una ley. A ver, sí, salió una ley. Porque a partir de ahí, NFPA y las autoridades, no solo de Brasil, sino del municipio de Santa Catarina, revén la normativa vigente y empiezan a darle más controles a los bomberos, a darles más poder de policía a las inspecciones, ¿sí? Y lo que buscan es justamente lo que le pasó ahí, es lo que se había dado con la 1346. Después que pasó Cromañón, si bien ya había, porque el 147 de la capacitación, los planes de emergencia estaba, pero no había una legislación pura y exclusivamente respecto a planes de emergencia o planes de evacuación. Así que sí, acá también se sacó una legislación. Hablan de un incendio en un boliche en Estados Unidos. ¿Cuál era el boliche? Ay, El Club Islam. Bueno, entonces, ¿qué pasa? También Estados Unidos tuvo, Brasil tuvo lamentablemente sucesos muy complicados. El incendio del edificio, el incendio de la carpa del circo, bueno, el BOAT. Entonces, de ahí empezaron a trabajar muchísimo en lo que son las protecciones contra incendios. Acá en Argentina también. De hecho, yo creo que para fin de año van a haber cambios importantes en el código de edificación, va a haber cambios con respecto a las clases de fuegos y demás. Bueno, la carga de fuego de ese local estaba bien respecto a los materiales combustibles que había. Sí, la carga de fuego era despreciable, porque si hubiéramos hecho el cálculo de carga de fuego, nos hubiese dado una carga de fuego baja, ¿sí? Con respecto a los tipos de valores por metros cuadrados. Lo que pasa es que lo que se quemaba, ¿no? Si yo tenía no sé, 200 kilos de papel y tenía 200 kilos de esa espuma, ¿sí? Evidentemente, si bien los dos generan efecto de la combustión, los dos generan monóxido, gases y demás, el tema es que el papel no genera gases mortales, ¿está? O letales. En cambio, lo otro sí, ¿viste? Derivados del cianuro. Entonces, ahí es donde empiezan a haber algunos tipos de problemas, ¿va? Lo importante es saber cuál es el material con el que ustedes interactúan al momento de generar diferentes disposiciones o normas o protocolos, ¿sí? Para trabajar en esos lugares. Bien. ¿Quedó claro cómo es un poco la dinámica del trabajo? Esto fue un 10% con lo que nos vamos a encontrar. ¿Está bien? Un 10%, porque después, a lo largo de los martes siguientes que nos vamos a ir encontrando, vamos a ir adquiriendo mayores conocimientos y mayor interacción con la ley. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, ustedes van a poder explayarse un poco más y generar mejores devoluciones. Así que bueno, el día de hoy es esta dinámica. Quedan completamente liberados. Nos vemos el próximo martes de manera presencial. Vamos a tratar de arrancar temprano, así podemos cortar a las 9, ¿sí? Y bueno, nada, quedan abiertas las dudas, las consultas, las inquietudes que ustedes tengan, y si no, ya quedan completamente liberados. Chao, profe, chicos. Se escucha. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Bueno, profe. yo también había hecho, profe, el cálculo pensando en 1.200 personas. ¿Y qué te da? Bueno, 12 watts. El Por doble. ende, claro, 5,6 metros lineales. Se van 480 personas por segundo. Y tendría 12 dividido 4 más 1, 4 medios de escape que podrían evacuar en 150 segundos. O sea, No.
2 minutos 30 también. 2 minutos. Bueno, ven que más o menos no importa la cantidad de gente, sino que seguimos con el mismo número, 2 minutos y algo. Nunca vamos a pasar los 3. Si pasamos los 3, tiene que ser un caso extremadamente excepcional, ¿sí? De hecho, eso nos va a sentar a que ya nosotros sabemos que desde el planteo matemático estamos excedidos en ese tiempo. Eso va a hacer a que digamos, che, pero pará, ¿tenés alguna otra puerta por acá de uso general? ¿Tenés alguna otra, un portón, una playa de estacionamiento con la que yo pueda interactuar y pueda absorber esa abertura? ¿Tenés una ventana, balcón que me dé algún lugar? O sea, de ahí ustedes son los que también van a seguir generando mayores salidas, ¿sí? No de emergencia exclusivamente, pero sí van a adaptar las que tienen. ¿Dale? Bien, ¿qué más? No, claro, como el agua. Gracias, Majo. Bueno, Majo, te gente, queremos. si no hay más dudas, inquietudes, quedan liberados. Nos vemos el próximo martes. Ok, Bueno, profe. El viernes, nos vemos. ¿avisa? Para estar atento. Listo, yo ya después me encargo. Por favor. ¿Cómo quieren? ¿Qué les conviene más? ¿El parcial cuándo? Múltiple choice. No, ¿qué múltiple choice? No va a aprobar. No va a aprobar, así que. Por el día del higienista. ¿Qué dice? ¿Mover la fecha del parcial o...? Hacemos virtual el 24. A ver, esperen, yo voy a preguntar a ver cómo organizaron todos los profes con respecto del próximo viernes. Y yo calculo, bueno, esténse atentos, quizás el próximo viernes presencial. ¿Dale? Ok. Vamos abriendo, nos vamos mensajeando. Chau, chau. Buenas noches. Bueno, gracias. Chao, chicos. Hoy todos le rezan a San Majo. Cállate. Chao, gente. Chao.